Buenos días, bienvenidos a esta sexta sesión de soluciones de seguridad ante el tratamiento de datos. Si miramos la mitología cántabra, los hackers tendrían su reflejo en el ojáncano. El ojáncano representaba la crueldad, la maldad, tenía un carácter salvaje y vengativo. Además, habitaba oculto, se escondía en las cuevas y además las tapaba con maleza, con rocas. Y además de ese aspecto tremendo, estaba cubierto de pelo, tenía un único ojo en la frente y se dedicaba a asustar. Hacía el mal, destruía las cosechas, atacaba los ganados, devoraba las ovejas, además destruía las aldeas y asustaba a las mozas. Pero había una buena noticia que nos traía también la mitología, que era que había unas hadas que se llamaban anjanas aquí en Cantabria y que estas hacían el bien. Estas eran bellas, tenían una tremenda virtud de bondad y además tenían una varita mágica con la que ayudaban a las personas en apuros, a las que estaban asustadas, especialmente cuando rondaba por ahí el ojáncano. Estamos en esta mesa acompañados de varias anjanas que nos traen soluciones de confianza ante las ciberamenazas y que quizá puedan sacarnos de apuro. Luego les presentaré en detalle, pero voy a nombrarles inicialmente: Toni Martínez, de Fortinet; OpenText, con Jorge López; Fujitsu Technologies, con Jesús María Doña Fernández; Tenable, con José Fernández Alarcón; Pedro Álamo, de Proofpoint; y Rafael Vidal, de Nozomi Networks. Muchas gracias a todos. La dinámica de la mesa: van a hacernos una primera presentación o una exposición de entre 10 y 15 minutos, exponiendo su punto de vista en la materia, y luego, si finalmente alguno quiere hacer alguna pregunta, pues si tenemos unos minutos aprovechamos para ello. Muchas gracias a todos. Y doy paso inicialmente a Toni. Toni lleva más de 15 años en el mundo de la ciberseguridad, desempeñando distintos roles, y ahora es líder es miembro de una empresa líder en seguridad como es Fortinet. Nos va a introducir cómo desde Fortinet podemos disponer de una plataforma integral de seguridad con capacidad de proteger el dato de forma integral. Gracias, Toni. Hola, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a la organización esta invitación a este impresionante entorno. Y yo por empezar, a mí me gusta contextualizar por qué el entorno sanitario tiene particularidades a nivel de ciberseguridad. Cada vez que tenemos que ayudar a clientes dentro de vuestro sector, bajo mi punto de vista, hay dos aspectos que os convierten en un sector muy especial. Por supuesto, todos tienen sus particularidades, pero hay dos conceptos o dos elementos que os diferencian del resto. En primer lugar, la heterogeneidad que nos encontramos en vuestra planta de dispositivos que hacen funcionalidades muy específicas, que difieren del ámbito tradicional de IT, desde la perspectiva de sistemas operativos, de gestión de vulnerabilidades, de control de acceso a la red. Y eso, lógicamente, requiere de una serie de mecanismos y de controles que seguramente algunos compañeros ya hayan revisado durante las jornadas. Pero hay otro aspecto que hace al sector sanitario especialmente atractivo para el otro sector del que vamos a hablar, que es el de la ciberdelincuencia, que desde luego sigue siendo un sector en continuo crecimiento. Y ese otro elemento es el dato, ¿vale? Los datos que maneja el entorno sanitario es, sin lugar a dudas, la joya de la corona por la que pelean todos los ciberdelincuentes con diferentes objetivos. Primero, conseguir un rédito económico inmediato. La venta de datos personales o de datos sensibles del entorno sanitario tiene un retorno inmediato, es un elemento por el que se paga muchísimo dinero, pero también como parte de compensación cuando cualquier empresa de vuestro entorno sufre un ataque de tipo ransomware. Es más, el año pasado, de todos los ataques a nivel mundial que se produjeron de tipo ransomware, más del 55% tuvieron como compensación o como solicitud de pago o amenaza el poner o exponer al público la información con la que contaban esos clientes. De manera que es algo que requiere de un tratamiento muy especial.
Y no solo es importante la criticidad del dato, ¿vale? Hay un aspecto que realmente está cambiando alrededor de esa información tan sensible. En primer lugar, el hecho de que la forma en la que interactuamos con los datos están generando cada vez más cantidad de datos, nos ayudan a tomar decisiones de una forma mucho más inteligente, mucho más ágil, pero el dato ha dejado de estar concentrado en un entorno totalmente estanco, es un dato que está distribuido de forma heterogénea, lo tenemos que facilitar en nuestras integraciones con plataformas de terceros, tenemos el dato on-premise, tenemos el dato en la nube, aplicaciones SaaS con las que tenemos que compartir esa información. Y todo esto al final se traduce en desafíos para los equipos de IT que son muy difíciles de resolver. Al final necesitamos una plataforma que nos permita poder gestionar todos los diferentes riesgos que nos vamos a encontrar de una forma totalmente integral. Cuando hablamos del dato, realmente debemos entender cuál es la criticidad de esa información que tenemos que proteger. En función del cliente al que estemos abordando, lógicamente podemos hablar de datos que tengan más enfoque a la propiedad intelectual, a datos corporativos, o como es el caso de sanidad, lo que le hace especialmente sensible, como bien sabéis, es el tener que manejar información personal o información a nivel de salud de los pacientes del entorno sanitario. Y eso, desde luego, como os decía, es algo que persiguen de forma muy concienzuda los que están ahí fuera. Cuando pensamos en una estrategia de seguridad del dato, realmente lo que tenemos que pensar es que los riesgos a los que estamos expuestos son muy diversos. Tenemos riesgos relativos al cumplimiento normativo, que no nos salgamos de los estándares o las políticas que define pues, normativas como GDPR o como HIPAA, que al final nos obligan a darle un tratamiento a esos datos muy específico. Tenemos el riesgo de que podamos perder propiedad intelectual, que también puede ser un capital muy importante para cualquier organización del entorno sanitario. Los insiders, esos riesgos que son muy difíciles de identificar, donde al final tenemos un usuario que por su propia naturaleza o por su operativa tiene ciertos permisos para interactuar con la información y que, o bien por error o bien con mala intención, pues está llevando a cabo actividad maliciosa desde dentro de la organización. O usuarios descuidados. Realmente hay muchos usuarios que también pueden hacer un mal uso de esa gestión de la información por desconocimiento o por falta de concienciación. Al final tenemos que también entender que esto es un riesgo muy importante para esa custodia de la información. Y, por supuesto, empleados que dejan de estar en la compañía, empleados que pueden intentar extraer esa información como parte o como un beneficio para su próximo trabajo o simplemente como un mecanismo de venganza porque la organización o el cliente o la empresa le ha despedido de una forma que no le haya gustado, ¿vale? ¿Cómo podemos abordar todo esto? Bueno, pues el que siempre acuña esas terminologías como es Gartner lo ha llamado DLP, adaptativo basado en riesgo, ¿vale? Esto básicamente lo que pretende es aunar diferentes tecnologías que nos permiten abordar esos riesgos de una forma integral, ¿vale? Tecnologías que nos permitan clasificar el dato, que nos permitan hacer el enforcement de las políticas de prevención que se necesiten en las áreas donde sea necesario, control del comportamiento de los usuarios, muy enfocado al control de esos insiders que comentábamos antes, identificar cómo suelen interactuar los usuarios con el dato y si hay alguna anomalía en esa forma en la que interactuamos, poder marcar los ficheros para poder controlar su ciclo de vida allá donde esté esa información y también poder clasificar el nivel de riesgo que supone pues, cada aplicación o cada usuario dentro de nuestra organización. Todo esto desde Fortinet, como os decía, lo estamos abordando desde un acercamiento integral, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, básicamente hay que entender que la forma en la que los riesgos sobre el dato pueden ocurrir se centran en tres grandes áreas, ¿vale? El primero, el flujo de información, ¿vale? Es decir, lo que no quiero es que cualquier tráfico que pueda contener información sensible pueda salir de mi organización independientemente de dónde esté el usuario y dónde esté el dato, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos en Fortinet? La capacidad de poder habilitar esos controles allá donde esté el usuario de una forma totalmente integral. Me da igual que sea con nuestro cortafuegos cuando el usuario está dentro del entorno corporativo, con nuestra plataforma de SASI cuando el usuario sale de ese entorno y se conecta a un entorno seguro en nuestra plataforma de SASI, cuando intenta enviar un correo electrónico está protegido por nuestra plataforma de Fortimail, cuando navega a través de nuestro proxy, me da igual dónde esté ese usuario y ese dato, pero voy a poder controlar que no salga información sensible de la organización. Pero esto no es suficiente. La forma en la que interactuamos con la información o con ese dato no solo fluye a través de flujos de red, también tenemos que controlar la forma en la que el usuario interactúa con esa información. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con un agente a nivel de endpoint que nos va a permitir controlar toda esa actividad con la información que queremos custodiar y determinar si en base a esa actividad que estamos identificando requerimos aplicar
ciertos mecanismos de control, de aviso al usuario, de concienciación o de lo que necesitemos en cada caso. ¿Vale? Y por último, y no por ello menos importante, los datos en reposo, esos repositorios donde tenemos ficheros que pueden ser sensibles, da igual que sea on-premise o en la nube. Aquí lo que necesitamos es tecnología y motores que nos permitan clasificar y darle un contexto a los datos y que esa información se pueda, de forma muy sencilla, integrar con el resto de piezas de las que estamos hablando para poder utilizar ese contexto de la información para aplicar políticas de control a la hora de evitar fugas de información. Si entramos un poco en detalle en cada uno de estos módulos, empezando por la clasificación de los datos, que considero que es el origen de cualquier política que tengamos que establecer a nivel de DLP, aquí lo que vamos a ofreceros es la capacidad de poder determinar dónde tenemos que buscar esa información, dónde queréis que clasifiquemos esa información, on-premise, en cloud, donde tengáis los datos, aplicar técnicas basadas en Machine Learning y en procesamiento de lenguaje natural, da igual que sea en inglés, que sea en castellano. Si yo tengo un documento que puedo escanear y ver en función de cómo está escrito, determinar qué tipología de documento pueda ser, darle la clasificación que necesite, si es información personal, información de salud, datos personales, financieros, información corporativa, lo que se necesite en cada caso. Y además todo esto, como os decía, basándonos en tecnología Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural, entrenado en entornos concretos, ¿vale? Y esto es un matiz muy importante. Esos motores de clasificación tienen modelos matemáticos entrenados pues, para entornos financieros, para entornos educativos, por supuesto para entornos sanitarios, de manera que es muy eficiente a la hora de determinar si un documento o una información es de un tipo o es de otra y ayudarnos en consonancia a aplicar las políticas que se necesiten, ¿vale? ¿Qué nos permite esto? Nos va a ayudar a alinearnos con los cumplimientos que se requieran. Vamos a poder ver si la información que tenemos o que estamos gestionando dentro de nuestros repositorios es una información que requiere de unas determinadas políticas a nivel de GDPR o de HIPAA o de la normativa que aplica en cada caso, PCI DSS, ISO 27001, de manera que vamos a poder tener un cuadro de mandos totalmente ejecutivo donde poder ver si tenemos algún incumplimiento y qué políticas deberíamos establecer para evitar que no estemos cumpliendo con esa normativa que nos aplique. Pero esto sería la fase inicial. Tendríamos la clasificación, ese etiquetado de los ficheros, esa capacidad de poder tener de una forma muy ejecutiva una visión de cómo estamos a nivel de información dentro de nuestra organización, pero ahora lo que necesito es una plataforma que me permita también poder aplicar los controles que se necesiten, ¿vale? Eso lo vamos a hacer desde una plataforma nativa en el cloud, que se despliega en cuestión de minutos y donde desde el primer minuto vamos a poder estar viendo la actividad que los usuarios tienen con esos ficheros o con esa información que queremos controlar. Cualquier interacción del usuario con esa información nos va a ser reportada y vamos a poder ver en tiempo real los niveles de riesgo que supone esa interacción, vamos a poder contextualizar, no es lo mismo un fichero con información sensible que simplemente estemos editando el fichero a un fichero que estemos compartiendo con una aplicación permitida o con una no permitida o que estemos intentando enviar por un canal o por otro a un destinatario de mi dominio o de fuera del dominio. Todo ese contexto lo vamos a poder gestionar desde la herramienta para darle los mecanismos de control que se necesiten. Vamos a poder conseguir una visibilidad completa del comportamiento del usuario. Lo comentábamos antes, cuando hablábamos de ese nuevo acercamiento al DLP desde la perspectiva de tener el contexto completo. El módulo de web, el saber si yo soy un usuario que normalmente interactúo con este tipo de información y la comparto de esta manera o de esta otra con este tipo de usuarios o este otro tipo de usuarios, cuando se produzca una anomalía en ese comportamiento, voy a poder establecer mecanismos o bien de aviso o bien de control, ¿vale? Y esto es muy importante porque aquí también podemos convertir esta plataforma en una forma de concienciar a los usuarios. Es decir, yo puedo, por supuesto, aplicar todos los enforcement que se necesiten para evitar que haya una fuga de información, pero además me sirve de plataforma de concienciación para decir al usuario, estás haciendo esto, que sepas que la política de la compañía permite o no permite hacer esto y te recomiendo que leas la política de uso cuando estamos utilizando este tipo de herramientas o este tipo de información. Hay muchos clientes que apuestan por este tipo de soluciones para precisamente ayudar en tiempo real a concienciar a sus usuarios de la sensibilidad que necesitan para tratar esos datos. Y luego un aspecto importantísimo en el mundo en el que vivimos a día de hoy, que tenemos multitud de herramientas SaaS con las que en mayor o menor medida vamos a poder compartir esa información. Al final habrá por política de empresa una serie de aplicaciones que estarán definidas como permitidas en la organización, pues el Teams, Slack, Workspace, lo que tenga cada organización, y habrán otras que no, pero que quizá no estén tampoco bloqueadas por política corporativa. ¿Qué es lo que voy a poder hacer con la plataforma de NextDLP? Vamos a poder habilitar un cuadro de mando donde vamos a poder ver
todo el uso de aplicaciones SaaS que haya en la organización, el nivel de riesgo que supone el uso de cada una de ellas, cuánta actividad tenemos, cuántos ficheros se están compartiendo, qué usuarios utilizan más unas u otras, por qué se están utilizando aplicaciones no permitidas para compartir esa información, y todo eso nos va a permitir tener un mapa de riesgos en el uso de esas aplicaciones SaaS, que al fin y al cabo es uno de esos vectores de salida que, si no tenemos bien cubierto, puede suponer un riesgo para esa información. Y todo esto que os estoy contando y que prefiero que veáis, os lo voy a enseñar en una pequeña demo de 3 minutos, donde vais a poder ver cómo sería un poco la interacción del usuario con esa plataforma, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un fichero que proviene de una exportación de información, en este caso de Salesforce, del CRM, donde estamos exportando unos registros de contactos de los usuarios que tenemos en CRM, de los clientes que tenemos en CRM. Ese fichero de Excel, un usuario con malas intenciones, se lo ha descargado, ha hecho la exportación, no hay ningún permiso o política que lo impida. Vamos a renombrar ese fichero intentando engañar al sistema para que parezca que es una imagen y que no es un fichero que estoy intentando extraer una base de datos o un repositorio de información. Ya me está llamando la herramienta, me está avisando de que ha habido un renombrado del fichero. Puedo determinar si lo permito o no lo permito, si aviso al usuario qué es lo que tengo que hacer. Pero el usuario al final se lo hemos permitido y le hemos dejado que renombre el fichero. Ya le hemos avisado que lo sabemos, ya bastante disuasorio para evitar que pueda haber algún movimiento a posteriori. Ahora lo que el usuario va a intentar es extraer esa información de una forma muy sencilla, de la que nos enteraría un cortafuegos o nos enteraría una plataforma de correo electrónico, como es sacar esa información a una unidad extraíble, ¿vale? Como podemos ver, el usuario puede pasar perfectamente y sin problema un fichero que no contenga información sensible, como la imagen que tiene en el escritorio. Lo podemos migrar perfectamente a esa unidad extraíble, nos va a avisar de que está siendo escaneado, que estamos viendo si la política permite o no permite que se lleve esa información a la unidad extraíble. Como no tiene ningún contenido sensible, lo vamos a permitir. Pero en el momento que intento sacar ese falso JPG a la unidad extraíble, la herramienta nos va a decir que ese fichero contiene información sensible y que, por lo tanto, no podemos permitir que lo saque a esa unidad extraíble y que, por lo tanto, la información salga de la organización, ¿vale? Este sería un primer intento bastante sencillote para poder sacar la información. El usuario intenta seguir con ese avance porque realmente es información que necesita. Vamos a ver cómo vemos todo esto dentro de la plataforma. Aquí es muy importante la cantidad de información que obtenemos. Vamos a poder ver todo el flujo, que la información proviene de una aplicación permitida como es Salesforce, que la hemos exportado con una cuenta de usuario X, que el fichero se ha renombrado con el nombre que corresponda, un screenshot, una grabación de todos los pasos que ha ido dando el usuario. Hacemos un shadow copy de ese fichero para que no perdamos en ningún momento la integridad del dato original. Y de esa manera determinar qué es lo que tenemos que hacer o no hacer y mostrárselo al usuario. Ahora el usuario lo que va a intentar es mandarlo por correo electrónico. Me han pillado el USB, veo que tengo un agente, pues a ver si este agente no se entera de que cuando salga por el correo electrónico no tenemos ninguna barrera para poder sacar esa información, ¿vale? Va a intentar hacer lo mismo, mandar un correo a un dominio personal como Hotmail y vamos a intentar mandar ese fichero como imagen y automáticamente la plataforma nos va a avisar de que lo que estás intentando compartir por correo electrónico es un fichero con datos sensibles y te va a bloquear, ¿vale? Toda esta información, como veíamos antes, la vamos a reportar en la plataforma y vamos a poder tener una trazabilidad completa de lo que está haciendo. Y aquí le podemos trasladar al usuario, como os decía, la política de buen uso de la información que puede tener la compañía para que pueda concienciarse de por qué estamos bloqueando ese intento de fuga de información. Aquí podemos contextualizar todo, lo que hemos dicho. A lo mejor sí que permito que lo mande por correo electrónico, pero solo a direcciones de mi dominio o solo a un determinado grupo de usuarios o utilizando un determinado servidor de correo, ¿vale? Y ya el último intento, dice, pues ya me han pillado el correo electrónico, me han pillado el USB, pues voy a ver si por una aplicación colaborativa como Zoom puedo compartir en un chat que haga conmigo mismo, por ejemplo, puedo sacar esa información y luego la recupero desde mi casa. Pues en cuanto intentamos compartir esa información o ese fichero con información sensible, lo que nos va a decir la herramienta es que está detectando que se están compartiendo ficheros por una herramienta colaborativa que no está permitida por la organización. Le saltará el aviso, bloquearemos o no bloquearemos, como decimos, en función de la política que queramos hacer, o simplemente en este caso es un aviso. El usuario va a marcar que es consciente y que sabe que le estamos monitorizando y todo eso luego generará las alertas necesarias dentro de la plataforma, ¿vale? Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que os quería trasladar ya como resumen? Básicamente, que sepáis que desde Fortinet estamos haciendo una estrategia muy enfocada en la seguridad del dato. Hemos hecho adquisiciones recientemente para poder potenciar nuestro portfolio
y que nuestra idea es tener esa capacidad de poder dar esa cobertura totalmente integral para dar la seguridad del dato teniendo el contexto de todo lo que está haciendo el usuario, para poder ayudaros a poder securizar esa joya de la corona de la que comentábamos, que al final afecta tanto al entorno sanitario. O sea que nada, a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis después. Muchas gracias. Muchas gracias, Toni. Muy interesante ver cómo una plataforma nos permite clasificar información, determinar políticas y ordenar los controles y las actuaciones. A continuación, Jorge López Ranz, gestor de cuentas de OpenText Cybersecurity, nos va a exponer el espacio europeo de datos navegando entre los datos de ciberseguridad. Él es ingeniero, estamos en una mesa de ingenieros, tiene más de 20 años de experiencia en ventas, en seguridad informática, en distintas... ¿No eres ingeniero? No soy ingeniero. Ahí va, la sorpresa, la excepción. Lo siento, lo siento. Muy bien. Adelante, entonces. Me admitís que no soy Te ingeniero. admitimos. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización por permitirnos, bueno, pues exponer un poco nuestro granito de arena. Y felicidades a los excelentes profesionales que, bueno, pues que estáis en este foro, ¿vale? Y no tantas gracias a los excelentes comunicadores como mi compañero, no recuerdo su nombre, pero es que, claro, sacas el comodín de Broncano y esto no puede ser, ¿sabes? Igual tendré que sacar el comodín de Montoya. No sé si alguien sabe quién es Montoya. Que he preguntado por ahí, pero no lo sabéis. En fin. Bueno, el objetivo de mi breve presentación, no creo que más de 15 minutos, son dos. Uno de ellos es explicaros quién es OpenText Cybersecurity, porque he preguntado por ahí y muchos no nos conocéis, ¿vale? ¿Qué ofrecemos al mercado? ¿Qué herramientas software ofrecemos al mercado? Y brevemente comentar un caso de uso, no me atrevo a decir el nombre porque igual me denuncian, porque no tengo consentimiento, de un ejemplo, ¿no? Que creo que se puede asemejar un poco a los retos que tenéis como responsables de esos datos, ¿vale? Lo digo desde todo punto de humildad, no soy ingeniero y quiero abrir una comunicación abierta con vosotros porque, bueno, desde mi punto de vista y de mi compañía, sí que nuestras soluciones, y la veremos ahora, pueden ayudar a resolver retos, pero yo no lo sé. No soy especialista ni tengo ese conocimiento de negocio que mucha gente aquí tiene, bueno, de forma sobrada. Bueno, un poquito más, adelante. ¿Quién es OpenText? Bueno, pues esto es unas cifras, ¿vale? Pues somos un monstruo, 24.000 empleados, 180 países, en fin. Dos cosas que me gustaría recalcar. OpenText es el número 1 en gestión de la información. Algunos me comentaban por ahí que en el pasado habían trabajado con Viñet. Viñet es una de las compañías. Otros, en la administración pública hay mucho documento, nos sonará. Bueno, pues esos son soluciones de las que lleva o gestiona OpenText. Importante, somos una empresa que hace software, soluciones de software. Eso es a lo que nos dedicamos, productos, ¿vale? Estamos dedicados y focalizados al mercado empresarial, es decir, no tenemos soluciones de consumo. Mucha gente, por ejemplo, no nos conoce precisamente por eso, porque no tenemos soluciones de consumo. ¿Por qué lo recalco? Porque toda la historia de OpenText está centrada en resolver problemas complejos que tenéis organizaciones complejas. Y un ejemplo claro es la sanidad, ¿vale? Pero, en fin, esto no es relevante. Desde otro punto de vista, ¿quién es OpenText? Bueno, como toda compañía, y solamente hay dos formas de crecer, una de ellas es a través de forma inorgánica, este es el ejemplo que hay, y otra orgánica, que os comentaré al respecto. Como datos fundamentales, y no me voy a retrotraer a toda la historia, importante, en el año 2023 OpenText compra Microfocus. Microfocus, a su vez, había comprado toda la división de HP Software. Esto sí que os suena, ¿verdad? Estas compañías. Vale. Eso es parte del crecimiento inorgánico que comentaba anteriormente, pero OpenText está creciendo y crece de forma orgánica, porque a diferencia de yo mismo, que no soy ingeniero, el 80% de mis compañeros son ingenieros, en fin, me siento en desventaja, ¿vale? Comentaros que hay un crecimiento orgánico. Y os explico, y esto va un poco al hilo de cuál es la ventaja competitiva que luego desgranaré a la hora de las soluciones de ciberseguridad orientadas a las soluciones que OpenText ofrece. Como comentaba antes, OpenText es el número 1 en gestión de información. Bueno, pues todas las soluciones de ciberseguridad, también otros compañeros de otras divisiones, están certificadas y tienen una integración nativa. Es decir, cualquier persona que tenga algo de OpenText debería llamarnos, ¿vale?,
para poder comprar o consumir productos de seguridad, ¿vale? Ahí lo dejo, es una ventaja competitiva. Pero bueno, voy un poco más allá. Somos una organización matricial. Yo estoy englobado en la parte de ciberseguridad. Y esto es lo que hacemos. Son 5 pilares. Son muy grandes y extensos de contar. No es mi objetivo desgranarlo. Siento que quizás, y como no soy ingeniero, tengo esa ventaja, no puedo profundizar mucho. Y quizás a lo mejor mi discurso se quede un poco simple, pero entiendo que en 15 minutos es difícil. Yo hago la pregunta, y bueno, que es una novedad siempre. ¿Cuál es el petróleo del siglo XXI, de la economía digital? ¿Alguien me responde? Bien, bien, bien. Lo sabéis, fácil, era fácil. Y es más, otra pregunta. ¿Cuál es el producto o los productos de la economía digital? ¿Esta es más difícil? Yo el otro día compré una báscula. ¿Con qué me venía? Con una aplicación. Productos de economía digital, las aplicaciones. Y algo más. ¿Quién tiene acceso a los datos? Las identidades, que puede ser una aplicación, o puede ser un usuario, o puede ser un robot, o puede ser una inteligencia artificial. Bueno, de esta forma, nosotros, este es el portfolio de soluciones, son 5 pilares, no 4, ¿vale? Cubrimos lo que es el círculo de las cosas más importantes que puede tener cualquier organización. Nuestra misión como compañía, como división, es hacer que las organizaciones sean más resilientes, ¿vale? Y contamos ya en una aproximación, que tampoco es una novedad, en que solamente hay 2 tipos de organizaciones. Organizaciones que están hackeadas y lo saben, y las organizaciones que son hackeadas y no lo saben, ¿vale? Eso es como los motoristas, los que se caen y los que se van a caer, no hay más. Volviendo un poco al hilo, ofrecemos una solución para proteger de seguridad, soluciones software de seguridad para proteger el petróleo del siglo XXI, que es la gama Voltage, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues lo que pone ahí. Lo que hace básicamente es un cifrado reversible que tiene o conserva la integridad referencial y permite proteger el dato en todos los estados que ha dicho el compañero. At rest, in motion y en use. Bueno, en descanso, no sé cómo traducirlo, en descanso, en uso y ¿cómo es el otro? En tránsito, descanso, perfecto, gracias. Vale, bueno, esto es lo que hace esta solución. Y creo que esta es una de las soluciones, honestamente, que debería ser parte de vuestros pensamientos para poder dar respuesta a lo que es toda la legislación que viene por medio, ¿vale? Pero es que, es más, no nos detenemos ahí. Alrededor de ese cifrado, de esa información que mantiene ese formato y que permite anonimizar, pseudonimizar, tokenizar y cifrar los datos en cualquier entorno, ¿vale? Alrededor de ellos construimos toda una pieza que permite identificar, clasificar y descubrir dónde están esos datos, que son añadidos y necesarios para todo ello. En otro punto de lo que es, aseguramos con toda la gama de Fortify que los productos que se lanzan en el mercado digital sean realmente seguros. Nos incluimos en el ciclo de producción o en la cadena de producción para analizar las aplicaciones que van a manejar esos datos para que sean robustas desde el punto de vista de seguridad. Pero es que es más, tenemos toda la pila de soluciones completas, desde el control de acceso hasta la gestión de identidades, que es toda la gama NTQ, que ofrece todo ese control, ¿para qué? Para manejar a quienes utilizan esos datos, ¿vale? No voy a entrar en ello en detalle. Por último, el cuarto pilar son operaciones de seguridad. Esto con la idea de que las compañías sean más resilientes, se hace necesario que los incidentes de seguridad sean descubiertos lo más rápido posible. Obviamente no es lo mismo tener un ransomware que afecta a 4 equipos que tenerlo que afecta a 400. Bueno, parece una evidencia, ¿vale? Y me refería a que tenemos 5 pilares. El quinto pilar, que bueno, está de moda, es como Montoya, es la inteligencia artificial, ¿vale? Todas estas soluciones están vitaminadas, dopadas, no lo sé cómo decir, con esteroides, con inteligencia artificial. Nuestra inteligencia artificial se llama Aviator, a diferencia de... No sé si se me escucha bien, ¿eh? A diferencia de Copilot, ¿vale? Os digo
para en fin, si hay alguien de Microsoft. En fin, bueno, esto es un poco toda la gama de soluciones que llevamos. Un ejemplo de la utilización de Aviator, de nuestra inteligencia artificial, es, por ejemplo, lo que se hace con Fortify, con la parte de seguridad de aplicaciones. Hay una parte muy tediosa, que es el triaje de las vulnerabilidades. Bueno, pues con la inteligencia artificial podemos reducir esos trabajos pues, de horas a minutos. Es un ejemplo. O a la hora de indicar al desarrollador, eso es muy rollo para el desarrollador, oye, se te echa para atrás el código porque no es seguro. Ofrecer directamente la pieza de código que tiene que insertar para que la aplicación sea segura. Son ejemplos de cómo la inteligencia artificial está implementada o potencia o dopa estas soluciones. Lo mismo, dice, joder, en la historia repetida, lo mismo desde el otro punto de vista, A ver, estamos en un foro en el que sois administraciones públicas. Las externalidades que sufren si hay problemas de seguridad o otro tipo de problemas, muchas veces no las sufrís vosotros. Hay mucho debate ahora mismo con el tema de la regulación, porque ha venido Trump y el mundo está cambiando, ¿vale? Y hay mucho debate. Yo soy partidario de la regulación, siempre que no estropee el mercado. Hay bienes comunes. Y uno de los casos que es claro es la regulación. Tiene que existir. Y es más, lo digo a la Agencia de Protección de Datos que hay aquí, no sé si es vuestra potestad, no sé si es de los juzgados, lo desconozco, es necesario que haya multas, y multas gordas, porque aquí hay muchos responsables de CIOs y de seguridad, no vais a mover, no vais a conseguir dinero de los políticos. Todos queremos que las cosas se hacen bien, seguras, porque ha de ser así, porque nos han educado así. Pero necesitamos que haya incentivos, y el incentivo potente tiene que ser la multa, y la multa es a través de la regulación, el no cumplir la regulación. Por eso lo pongo. De todas formas, es simplemente una ilustración de cuál es o cómo ayudan nuestras soluciones que he comentado antes a cumplir esta legislación, ¿vale? Bueno, esto me parece muy farragosa esta slide, pero bueno, así venía, me la había comentado mi compañía. No voy a entrar en ella porque sois completamente especialistas. Yo aquí no puedo aportar absolutamente nada, ¿vale? Es simplemente un recordatorio. Un recordatorio que además este espacio europeo se basa en legislación anterior, no es nada novedoso, ¿eh? Hay diferencias, creo que hay discrepancias que han comentado los especialistas de traducción y demás, pero que en línea bueno, pues descansa en los pilares de lo típico, que es, ya me encanta, esto ya es no se puede ni ver, en la RGPD y en NIS2, ¿vale? Bueno, en fin, simplemente lo pongo ahí como ejemplo. Desafíos, bueno, los ha comentado el compañero, no voy a entrar en ellos, lo conocéis. Encontrar, proteger, obtener consentimiento y compartir, ¿vale? Esto parece fácil, pero bueno, son los retos que hay. Y aquí venía, siguiente, casos de usos que abordan, pues, o ejemplos que abordaban estas soluciones que comentaba. Pero en lugar de esto me parece más oportuno porque, en fin, me parece un poco rollo los artículos y todo eso y, joder, pues además, como comunicáis también, pues me parece muy difícil. Y voy a comentar un caso. No puedo decir la compañía porque igual me arriesgo a una multa y tampoco puedo hacer, ¿cómo se dice?, diferencias de cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, directamente lo voy a comentar, ¿vale? Esto es un caso de uso que es real en el que está utilizando nuestras soluciones. El caso es que es una compañía que vende petróleo y combustibles, ¿vale? Y utiliza ofrece una tarjeta, ¿vale? Con esa tarjeta lo que hacen es recaban todos los datos asociados a esa tarjeta y utilizan los datos de forma interna para hacer análisis y de forma externa para revenderlos a terceros. Ese es su modelo de negocio. Quiere hacer un modelo de negocio de reventa de datos. Es algo muy parecido, entiendo, lo que pueden hacer los esquemas de salud. Hay consumo interno y consumo de terceros. Bueno, por supuesto, lo hacen en un data lake, en un sitio fuera de su CPD, porque necesita mucha capacidad de proceso. Y primera cosa, para poder operar necesitan ser PCI compliance. Los números de tarjeta de crédito tienen que estar tokenizados. ¿Qué es lo que utilizan? La solución número 1 del mercado, según Forrester, que es Voltage, ¿vale? Pero es que es más, todos los datos asociados son necesarios también cifrarlos, anonimizarlos y demás. ¿Y qué utilizan también? Lo que es la solución Voltage. Voy a correr porque sé que me queda un minuto. Solamente cerrar este caso. Con la capa Voltage cubren toda esa parte de cifrado y de identidad, de anonimización y desanonimización completa. Y es más, las aplicaciones que hacen uso de esa plataforma tienen que ser securizadas, utilizan nuestra plataforma Fortify para que sean seguras.
Lo que ya desconozco es que el control de accesos y demás, eso ya no estoy seguro de que utilicen nuestra solución, pero seré la otra pata, ¿vale? Y con esto, bueno, pues doy por terminada mi intervención. No puedo gastar el comodín de Montoya porque no tengo tiempo, que me ha avisado el moderador que estoy fuera de ello. Gracias, de todas formas, por vuestra atención. Muchas gracias, Jorge, por ajustarte al tiempo y por también exponernos cómo desde vuestra compañía afrontáis con distintas soluciones ese refuerzo de las capacidades y ese cumplimiento normativo. A continuación nos acompaña Jesús Doña, ahora sí, ingeniero de informática, actualmente director de negocio de desarrollo de negocio de ciberseguridad sanitaria y director del Centro de I+D+I de ciberseguridad de salud de Fujitsu en Andalucía. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy buenos días. El reto de la protección de los entornos de salud del dato. No sé bien si es un reto, si es un sueño o es una ilusión. Muchas veces me siento un poco como el Quijote. Veo gigantes a los que tengo que vencer. Veo gigantes que son peligrosos. Pero cuando hablo con las direcciones, con las gerencias, ellos ven simples molinos. Y eso me preocupa. Me preocupa porque nosotros tenemos un objetivo claro, lo tenemos todos. No Fujitsu, no las empresas, todo esto trasciende de todo eso. Nuestro objetivo es siempre proteger la tecnología, proteger el dato. Y cuando hablamos del dato, hablamos de la tecnología de la información, la tecnología de la operación, la tecnología médicas, la IoT. Un objetivo quizás muy genérico, pero ¿qué es lo verdaderamente importante que queremos proteger? Yo le pregunté a una inteligencia artificial, que muchas veces tiene poco de inteligencia y también poco de artificial, y le pregunté que qué era lo que queríamos proteger. Y me llamó la atención de que ellos hablaban mucho de salvaguardar el dato médico. Y hablaba de protegerlo contra acceso no autorizado, modificaciones indebidas, salvaguardar los dispositivos conectados y sobre todo los sistemas de información. Pero eso es lo realmente importante. Hace unos años, y esto lo he contado también muchas veces, mi padre me preguntó: Jesús, ¿tú a qué te dedicas? Y dije: yo soy informático, la ciberseguridad. ¿Y eso qué es? No, el dato es muy importante. Y él me hizo una reflexión. Me dijo: mira, Jesús, a mí me importa un carajo el dato. Yo cuando voy con tu madre al hospital, mi madre estaba haciendo en esa época quimioterapia, yo quiero que la traten. Me da igual que sus datos se filtren. Yo le decía: hombre, papá, el dato es importante. De por sí, la Organización Mundial de la Salud dice que la no protección del dato pone en riesgo la vida del paciente. O sea, el dato es importante. Y a nivel del dato, ¿quién es el responsable de proteger ese dato? Pues fijaos lo que dice la Sala Tercera del Tribunal Supremo en una sentencia. Dice que es obligación de las organizaciones garantizar la seguridad de los datos personales. Es decir, es responsabilidad de las organizaciones, de las empresas. Y es curioso que además delimita que es exigible la adopción e implantación de medidas para proteger el dato. Y una cosa que es muy interesante, te dice: oye, no basta con diseñar e implantar medios técnicos, es obligatorio y necesario su correcta implantación y correcto uso. Es decir, no basta con comprar algo, hay que configurarlo correctamente y usarlo correctamente. Y vuelvo al reto, a mi sueño, a mi ilusión. Es curioso, conocemos de dónde provienen los riesgos, conocemos cómo evaluarlos, cómo remediarlos. ¿Por qué es un reto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto llevar esto a cabo? Y entonces se me vino a la cabeza otra reflexión. Digo, ¿es importante el dato? ¿De verdad es importante? ¿Lo consideramos importante? Y me di cuenta de que cuando algo es importante para nosotros hay un KPI, una medida, que es el dinero que me gasto. Si para mí es importante la imagen, me gasto dinero en buenos trajes, en ir a la peluquería. Si para mí es importante la educación de mis hijos, los apunto a extraescolares, le pongo profesores, va a un buen colegio.
¿Es importante entonces el dato? ¿Es importante la ciberseguridad? Y me fui al informe de la 6 del año 2003, el último que está, perdón, en 2023, el último que está publicado, y analicé el presupuesto de la sanidad. Dijo, vale, la sanidad es un presupuesto muy grande. ¿Cómo de importante es la TI? Y vi que la TI era poquito importante. Bueno, ¿y la ciberseguridad? Me decía un compañero, Jesús, ponlo más grande que no se ve. Digo, no, es que no se ve. Es que nos hemos gastado más en este congreso, en estas sesiones, que algunas comunidades autónomas en todo un año en ciberseguridad. La ciberseguridad no es importante. Estamos engañados. Estamos engañados. Es un sueño, es una ilusión. Hay que cambiarlo. Pero es que además me gasto poco, pero me lo gasto bien. Resulta que Gartner ya me dice, y esto es tendencia mundial. Yo pensaba que era una cosa de España, ya me relajé un poco cuando vi que es tendencia mundial. Resulta que nos gastamos el 73% en hierro y solo un 27% de la inversión va a parar a securizar de verdad, a gestionar ese hierro, a configurarlo bien. Y hago una reflexión, no es lo mismo tener muchas herramientas que estar protegidos. ¿Por qué? Porque existe una desconexión entre las herramientas que tengo y luego la protección real que me pueden ofrecer. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que el 94% de los activos de las organizaciones actuales se pueden comprometer en 4 saltos. Solo tiene que dar la ciberdelincuencia 4 pasos para comprometer nuestros activos críticos. Pero es que, si analizo mis activos críticos, resulta que el 75% de ellos presentan vulnerabilidades que les permiten ser comprometidos en este momento. ¿Qué pasa? Hay que hacer autocrítica. ¿Qué nos ocurre? Generalmente vemos los problemas de la seguridad de forma individual. Tengo un problema con el cortafuegos, tengo un problema con el correo electrónico. La ciberdelincuencia usa un modelo global. Analiza cómo se combinan todas estas debilidades para poder atacarnos, para poder hacernos daño. ¿Y cómo el Quijote es capaz de remediar esto? Se va con su amigo Sancho, que es el administrador de sistemas, el administrador de comunicaciones. Dice, bueno, pues vamos a empezar a pensar, vamos a aportar soluciones, ¿no? Estamos aquí para escuchar un poquito de soluciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reducir la posibilidad de que tenga un incidente. Y para eso tengo el cumplimiento normativo. Las normas están para cumplirlas por obligación y también por necesidad. Yo no me pongo el cinturón de seguridad en el coche porque sea obligatorio. Me lo pongo porque si tengo un accidente me salva la vida. Porque sin el cinturón no se acciona otro sistema complementario que es el airbag. Tenemos que cumplir con el cumplimiento normativo y también con los estándares de seguridad. Y sobre todo conseguir información útil, visibilidad de los entornos. Hay muchísimas herramientas que nos ayudan en ese aspecto. Y luego, en esa visión holística, bueno, vamos a empezar a analizar cuáles son las líneas más explotadas. El principal vector de entrada, el correo electrónico. Bueno, pues habrá que proteger el correo electrónico. Tendremos que ver cómo puedo securizar esa herramienta, que es el lugar por donde me entran. ¿Vale? Ya sea con ingeniería social, con phishing, es por donde entran la mayoría. Prácticamente 9 de cada 10 va por ahí. Tendré que proteger lo evidente. Oye, si puedo saber qué vulnerabilidades tengo, vamos a parchearlas. Resulta que el 57%, 6 de cada 10 de los ataques, tienen su brecha en vulnerabilidades que no se parchearon. Y lo peor es que sabían que no estaban parcheadas los responsables. Eso no puede estar. ¿Qué pasa cuando me entra y me explota la vulnerabilidad? Generalmente intentan saltar a vuestro directorio activo. Luego hay que proteger la identidad. El 80% de las violaciones de datos se hacen por contraseñas comprometidas, buscando ese privilegio avanzado. Tenemos que tener cuidado con nuestros directorios activos, con la gestión de los usuarios, con las claves. Las claves es un veneno. Cambie usted la clave cada 3 meses. Bueno, pues pongo Juanito 1, Juanito 2, Juanito 3, Juanito 4, llevo 10 años en la empresa, Juanito 10.548. No, hay opciones como la biometría que demandan muy buenos resultados. Y luego también es muy importante lo que es la recuperación. O sea, si se ha puesto enfermo, vamos a ver si nos podemos curar en tiempo. Hay que pensar que me puede fallar todo menos
el bote salvavidas. Ahora, si yo en echar el bote salvavidas al mar tardo 10 días, es que me he ahogado con el barco. Tenemos que tener mucho cuidado. Resulta que el 93% del ataque de ransomware ya van directo a la copia de seguridad, sabiendo que 3 de cada 4 repositorios se van a ver afectados y prácticamente el 40% quedan inutilizables. Y cuando no me pasa eso, me tiro 3 semanas de media para recuperar. Ya hemos hablado de que estamos en sistemas muy heterogéneos, muy complicados. Lo importante es lo que yo quiero. Quiero la seguridad del dato. La seguridad del dato no estamos hablando solo de la confidencialidad, por favor. También de la integridad, de la veracidad del dato, de la disponibilidad del dato. El médico tiene que poder acceder a un dato que sea fiable y en el momento que lo necesita. He escuchado mucho hablar de seguridad del dato, de proteger el dato, y nos centramos mucho en la privacidad, quizás porque es donde vienen más las multas. Bueno, dentro de esta protección, bueno, hay que tener muy claro, hay que tener una foto del punto de partida, saber dónde estamos, hay que poder hacer una gestión del riesgo y hay que monitorizar y tener un proceso siempre de mejora continua. Si no hacemos esos pequeños pasos, no podemos lograr nuestro objetivo. Objetivo que, como he dicho, trasciende de las empresas, trasciende de la compañía. Somos sanidad, somos un bien necesario. Para llevar esto a cabo, hay que empezar a pensar que necesitamos equipos de ciberseguridad. Y no me vale coger al técnico de sistemas o al técnico de comunicaciones y decirle, ahora te encargas de ciber. Si hago eso, le quito de sistemas o le quito de comunicaciones. Porque ese muchacho, que encima tiene sueldo de técnico, es que no da a más. Y ahí vienen los problemas. Si no puedo hacer eso, lo subcontrato. Y si me lo llevo, subcontrato las comunicaciones o subcontrato los sistemas. Algo tendré que hacer. O contrato más gente. Tendré que ampliar el presupuesto. No podemos ser el punto de la mosca en un valle muy grande. ¿Qué me va a aportar ese equipo de seguridad? Oye, pues me va a permitir identificar vulnerabilidades, me va a permitir aprender, me va a permitir ser más seguro, ser más eficiente. Es muy difícil ahí tener un ROI. ¿Por qué? Porque como no me ha pasado nada, pero yo sí puedo analizar los costes que ha habido de situaciones anteriores. Y cuando hay una parada de sistemas en sanidad, y eso hay que empezar a estimarlo, se pierden vidas. Una persona que su tratamiento no se lo ponen en forma y tiempo puede perder la vida o va a ver afectada su salud de forma grave. Eso hay que analizarlo y ponerlo encima de la mesa. Todo este tipo de servicios, antes se hablaba de un SOC, una herramienta que me la gestione, bueno, eso ya se está englobando en un concepto que se llama el MDR, que es la gestión de la detección y de la respuesta. Hay muchos tipos de contratos, te pueden dar muchos tipos de niveles. Es algo que hay que tener en mente, que es una solución, es una posibilidad y es una evolución de lo que es el SOC. El SOC moderno ya se está convirtiendo en esa gestión de la detección de la respuesta, bueno, que tiene pues, muchos servicios, tiene muchas capacidades que nos facilitan la vida, ¿vale? Y sobre todo nos permiten centrarnos en la gobernanza de los recursos, en la gobernanza de nuestro sistema sanitario y no preocuparnos en la operación de la seguridad y en el saber que nosotros lo tenemos todo bien hecho. Y me vuelvo a sentir un poco Quijote, ya para finalizar, en el que me pregunta mi amigo Sancho, el administrador de sistemas, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos todo esto? Y yo le digo con cariño, lo escribió Cervantes, qué poco sabes, Sancho, ten paciencia. Cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio de la ciberseguridad. ¿Qué mayor contento puede haber en el mundo al de vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo? Ninguno, sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por recordarnos, ¿no? y rememorando a Quijote. Esperemos tener más éxito que él en sus batallas y avanzar con las inversiones como bien has apuntado. A continuación, saludamos a José Fernández de Alarcón, es Country Manager de Tenable para Iberia desde hace 7 años. Además, fue el primero de los empleados de la compañía
y nos va a hablar del enfoque preventivo, ¿no?, tan necesario en este mundo, tanto en el sanitario como en el de la ciberseguridad. Adelante. Buenos días a todos. Después de día y pico, después de las actividades nocturnas, la resaca, teniendo enfrente a 300 metros una playa fantástica con un sol radiante, os agradezco muchísimo que hayáis aguantado hasta aquí y esperamos que sea lo más leve posible. Ya estamos en la recta final del evento. Voy a intentar hablar con un enfoque quizás más general, menos orientado a producto, aunque evidentemente somos fabricante y algo tendremos que hablar de producto, pero sobre todo es el enfoque que hay que dar a la gestión del riesgo. Un poco por centrarnos, lo que hace Tenable o Tenable, que es como se pronuncia en inglés, igual nos conocéis mucho más por un producto estrella que tenemos que se llama Nessus y que es fácil que cualquiera de vosotros ahora o en vidas pasadas hayáis cacharreado. Pero realmente lo que estamos haciendo es algo mucho más amplio. Queremos dar una visión del riesgo alineada con el negocio. No estamos solamente buscando vulnerabilidades. Se trata de, independientemente del dispositivo, independientemente del punto donde me puedan atacar, poder entender cuál es la prioridad que debo dar. No sé si se corta. La prioridad que debo dar a mi gestión del riesgo. ¿Cuál es la exposición? Estamos hablando no de vulnerabilidades, estamos hablando de exposición. Y la exposición es algo que, en principio, debe ser prevenible, algo que podamos encontrar una solución. Si no hay solución, pues sabemos que tenemos un riesgo. Se ha hablado estos días de qué ocurre si tengo en la planta pues, un Windows 95, se llegó a hablar ayer, o un Windows XP. Eso está ahí, es la realidad. Si ponemos a escanear esas máquinas, vamos a decir que hay que cambiarlas. A veces no es viable. Tendremos que detectar si esto es parte de mi riesgo asumible o lo tengo que segmentar, tengo que aislar, porque el equipo en sí no lo puedo quitar de la red. Por tanto, si es explotable y si impacta en mi negocio, pues tendré que considerarlo de una forma distinta que si está aislado, que si lo tengo segmentado, que si, digamos, es un riesgo que puedo asumir. Entonces, un poco por hilarlo con lo que es la tendencia de mercado, y esto lo dice Gartner, pero resulta que coincide perfectamente con la filosofía de Tenable. Lo que se está hablando es que la evolución de la gestión de vulnerabilidades migra a un concepto de una gestión continua de la exposición. Y esta gestión continua implica tener un inventario actualizado, continuo de todo lo que tenemos, tanto activos como identidades, ver la criticidad de los activos, ver por dónde me pueden atacar, mapear esos vectores, porque en función de los vectores voy a poder tomar acciones más enfocadas. El saber si algo es explotable o no, el saber si algo es remediable, dar los pasos para remediar. Es decir, es un concepto más amplio que el más viejuno, más tradicional de simplemente escanear vulnerabilidades, sacar un listado con miles de ellas, hago un pentesting de vez en cuando, hago una auditoría externa cada 3 meses, cumplo, en teoría, las normas, pero realmente no estoy protegido. Sé que tengo un listado de cosas que de auditoría en auditoría van a seguir sin resolver. Gartner lo que indica es que cuando se adopta un enfoque más orientado a esta vigilancia continua, las organizaciones que lo adopten van a tener 3 veces menos posibilidades de tener una brecha. ¿Dónde aplicamos esto al mundo real? La gestión de la exposición, esa priorización de entender dónde debo atacar. Cuando tengo muchas herramientas, y aquí en estos días se han hablado de muchísimas herramientas particularizadas a cada entorno, pues tenemos docenas, literalmente, centenares de herramientas que cada uno en vuestro entorno vais a tener. Cuando tengo muchas herramientas aisladas, voy a tener que sacar información de cada una de ellas, voy a tener que priorizar lo que cada una de ellas me indique, y a partir de ahí, en el enfoque proactivo, en el enfoque preventivo, voy a hacer un listado de dónde me pueden atacar. Pero esto al final desemboca, cuando finalmente me atacan, en la parte ya de manejar los incidentes, es que tengo un mayor número de amenazas que gestionar. Y por tanto, como no soy capaz de cubrirlo todo,
todos sabemos que antes o después nos van a atacar, nos van a romper la protección, va a haber más número de incidentes. Y, por tanto, el impacto, al final, es un porcentaje de todo lo que yo pueda contener, va a ser mayor. Cuando tengo un enfoque preventivo, y estamos en la gestión de la exposición es un enfoque preventivo, reducir al máximo mi superficie de ataque. En la medida que yo reduzco esto, puedo complementar la información de distintas fuentes, intento agregar este dato para correlarlo, para poner en perspectiva cada herramienta que tengo, el valor del dato que me da, la criticidad del dato, y si logro reducir vía enfoque predictivo, utilizando herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a procesar muchos más datos, si puedo correlar herramientas de diversas fuentes, puedo tener métricas de riesgo homogénea, al final consigo, aplicando todo este contexto, reducir muchísimo mi superficie potencial de ataque. Y aguas abajo, cuando ese ataque, que todos sabemos que llegará, ocurra, la superficie de ataque va a ser mucho más pequeña, mucho más fácil de gestionar. Por tanto, aguas abajo, la resolución de incidentes va a ser más sencilla y el impacto posible también va a ser menor. Al final, ¿en qué desemboca esto? Pues que se mejora la visibilidad, puesto que estoy correlando todos los datos de partida. Puedo reducir el tiempo que necesito en agregar todos estos datos, en analizar, en que mi SOC esté analizando la información asociada a un incidente y al final, por tanto, reduzco el número de tickets, reduzco el tiempo necesario de mis servicios de gestión de incidencias porque previamente he hecho mis deberes, he reducido mi superficie de ataque y, por tanto, el riesgo potencial. Entonces, desde otro punto de vista, ¿cuál es mi superficie de ataque? Tenemos identidades, por un lado. Ya se está hablando en las charlas pasadas de que tengo que gestionar esa identidad, que es donde al final vienen gran parte de las propagaciones dentro de la red. Tengo también los activos, tengo que hacer un inventario completo. Tengo, aparte, cuando escaneo, cuando detecto datos de riesgo, tengo muchísimas vulnerabilidades. Un poco por daros un número que os podáis quedar con él. Están saliendo al día más de 150 vulnerabilidades que se publiquen. Es imposible que nadie en ninguna organización ponga esto al día y que tenga el contador a cero. Es imposible decir que de las 150 que salen todos los días me voy a ocupar de todo. Lo que es importante es darle contexto. Es decir, esto me afecta a mí, en qué medida, en qué activos son más o menos importantes para mi negocio. Y ahí es donde le estoy poniendo un mapeo al negocio. Tengo que identificar para cada área de mi negocio, en función de su criticidad, tengo que decidir qué identidades, qué activos, qué vulnerabilidades me están afectando. Tengo que poder tener una métrica global de riesgo asociada al negocio. No estamos hablando de lo que me dice la herramienta A o la herramienta B. Estoy hablando del riesgo conjunto que me da el conjunto de mis herramientas, intentando correlar esos datos, hacerlos homogéneos. Cuando tengo este contexto de negocio, puedo priorizar, puedo saber dónde es más relevante las acciones que tome. Porque, como decían antes, no hay suficiente presupuesto para todo. Nos pongamos como nos pongamos, tienen que pasar muchas cosas malas para que alguien aumente el presupuesto. Tenemos que hacer más con lo que tenemos. Entonces, cuando hacemos eso, ¿cómo podemos priorizar las acciones? Pues de todo ese contexto de negocio que estoy viendo, de esos vectores de ataque, esa identificación de activos que puedan ser más o menos críticos, es donde tengo que identificar las acciones concretas que me ayudan a reducir el riesgo. Y al final esto redunda en que con los mismos recursos que ya tengo y las mismas herramientas que ya tengo, hago un mejor uso de la información, lo puedo correlar mejor, puedo enfocarme en las cosas que son realmente prioritarias. Como digo, es imposible reducir las vulnerabilidades o el riesgo a cero. Lo que sí podemos hacer es medir el riesgo y reducirlo con acciones concretas que nos indican cuánto tiempo tardo en recuperarme cuando tengo que resolver una incidencia. Entonces, un ejemplo, porque estoy hablando de múltiples herramientas. Estoy aquí dando pues 3 ejemplos concretos. En un caso cualquiera que podáis tener en vuestro entorno, tenéis una herramienta que gestiona los aplicativos web y mira a ver si son seguros o no. Tenéis otra herramienta que os puede escanear, os puede dar información de los servidores Windows. Tenemos otra que se ocupa de las identidades de máquina. Cada una de ellas va a tener
una arquitectura distinta, va a tener una escala de valores de riesgo distinta, va a tener una puntuación. Cuando vuestros analistas tienen que analizar toda esta información, ¿cómo la ponemos en perspectiva? Cada herramienta, ¿cómo llego a una métrica normalizada del riesgo? ¿Qué va a ser más importante? Porque en cualquier momento vais a tener docenas de fuentes de información. Tengo que ser capaz de agregar e integrar. Tengo que tener un inventario completo y saber el riesgo que me aporta al conjunto cada activo. Entonces, cuando tenemos una métrica homogénea, y esta es la filosofía de Tenable, tanto en los sensores propios como en los que integramos de terceros, es tener una priorización del riesgo que no es el estándar. Una métrica muy habitual en el mundo de las vulnerabilidades es usar el CVSS, que es esa métrica muy estática de la severidad de una vulnerabilidad. Es una métrica absolutamente inviable porque más del 60% de las vulnerabilidades, según el CVSS, van a ser críticas o altas. Si más de un 60% es crítico o alto, no estamos priorizando. Todo es importante y tenemos a los equipos de remediación andando como pollos sin cabeza sin saber realmente dónde tienen que priorizar. A nuestros departamentos de sistemas tenemos que decirles de una forma mucho más enfocada, reduciendo un orden de magnitud las tareas que tienen que hacer. Entonces, cuando combino con distintas herramientas unos criterios de priorización similares, unos criterios de impacto, o sea, la criticidad de cada activo, puedo llegar a tener una métrica homogénea del riesgo asociado a cada activo. Me da igual que sea un servidor, que sea una página web, que sea una identidad. Todo eso tiene un riesgo agregado compartido. Cuando esto lo normalizo, lo agrego, sé en qué grado de riesgo estoy manejándome. Entonces, el contexto también es relevante. No estoy mirando máquinas aisladas, estoy mirando cadenas de ataque. Y hay un contexto técnico donde estamos mirando desde un atacante, como se acaba de decir, pues entran por correo electrónico, ganan control de una máquina, se propagan lateralmente en 4 o menos saltos y acaban llegando a joyas de corona de la red, que es lo que queremos proteger. Esto es la información técnica, cómo puedo llegar de un sitio a otro. Pero al final, a donde estoy llegando es a los activos críticos, que en el caso sanitario, evidentemente, se ha estado hablando estos días, son los datos, es la protección del dato del paciente, también la continuidad de las operaciones. Cuando mapeo lo que es la criticidad técnica, es decir, con un inventario unificado de activos, con un riesgo normalizado, y eso lo puedo mapear a la exposición, al riesgo del negocio, es cuando realmente puedo ayudar a priorizar las acciones que tengo que tomar. Y no estamos hablando de una herramienta suelta, estamos hablando de una plataforma que me ayude a gestionar el riesgo de una forma coherente. Entonces, la plataforma que en Tenable proponemos, que es Tenable One, es una composición de todos los sensores que tenemos disponibles. Partimos de un inventario completo, tiene que ser exhaustivo, nos integraremos con las herramientas de inventario o de gestión de sistemas que haya, o a veces podemos ser nosotros la fuente autoritativa. Somos capaces de detectar cualquier tipo de activo, esté on-premise, esté en la nube, sean activos IT, activos OT, identidades varias. Acabamos de anunciar la compra de un fabricante que se llama Vulcan, que nos permite además integrar cientos de proveedores de terceras herramientas en la plataforma, porque tenemos muchos sensores, tenemos Nessus por todas partes, agentes, muchos de vosotros ya usáis nuestra tecnología, pero tenéis más herramientas que integrar. Y con la filosofía esta de integración global es como podemos llegar a tener la foto global de riesgo. Ese análisis de riesgo con distintas vertientes, la comunicación, que es muy importante. No se trata solo de gestionar el riesgo, sino cómo lo comunicamos hacia arriba. Estamos pidiendo a veces presupuesto, estamos pidiendo hacer determinadas acciones a responsables financieros que no entienden del riesgo. Y no podemos llegar y decir, tengo 15.000 vulnerabilidades en mi planta. Te van a preguntar, ¿eso es bueno o eso es malo? Pues, no sé. 15.000 puede parecer mucho, pero es que pasado mañana pueden ser 20.000. Como digo, salen 150 o 200 al día. Viene Microsoft los martes esos de cada mes y de golpe lo que estaba más o menos controlado, de golpe tengo 10.000 vulnerabilidades más en mi planta. ¿Es malo o es bueno? Tendré que saber exactamente cómo me afecta en mi contexto, cómo lo comunico hacia arriba. Entonces, al final es
¿cómo puedo hacer un programa de gestión de riesgo mapeado al resto de mi infraestructura que me permita tener un rendimiento claro de las acciones que tomo? Si le digo a sistemas, tienes que parchear estas máquinas, tienes que corregir estas configuraciones, hacer este bastionado, le voy a comunicar exactamente en qué medida voy a reducir el riesgo del negocio. Y como me estoy quedando sin tiempo, antes de que me avises, simplemente como resumen de la solución de Tenable, abajo tenemos los sensores, todo tipo de sondas que nos permiten obtener datos de la plataforma, sea on-premise, en nube, etc. El correlar esa información, darle sentido, darle riqueza en cuanto a información de inteligencia de datos, el permitir tener una base global de inventario, de exposición global de negocio, de análisis de vectores de ataque y ahora, como digo, la novedad que tenemos más reciente es la posibilidad de incorporar todo tipo de herramientas de terceros y los procesos de remediación y de correlación de datos para poder tomar las acciones recomendadas. Esto sería la plataforma. Tengo aquí algún pantallazo. Creo que a estas alturas estáis más que hartos de ver pantallazos de consolas, así que no voy a entrar mucho en ello, pero esto, si alguno está interesado, estamos a vuestra disposición. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu capacidad de sintetizar algo tan complejo como esta necesidad de conocer para poder priorizar y para poder actuar. Damos paso ahora a Pedro Álamo de Gala. Él es director comercial de Administración Pública de Proofpoint y nos va a contar cómo, ante la pesadilla de muchos de nosotros como técnicos, ante los ataques que entran en las organizaciones a través del correo electrónico y el apuro que pasan los usuarios en esas ocasiones, ¿cómo lo afrontáis desde Proofpoint? Fenomenal. Pues, Rocío, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por darnos hoy la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a todos por ya las horas que son, pues seguir todavía en vuestros asientos. Yo quería hablaros hoy del panorama de amenazas que vemos en materia de ciberseguridad dentro de Proofpoint y luego comentaros algunas de nuestras soluciones que creemos que podemos ayudaros pues, precisamente para ir cubriendo esas amenazas que estamos viendo. En Proofpoint analizamos la quinta parte del correo mundial. Estamos hablando de más de 7.000 millones de correos al día, que evidentemente nos da muchísima información de lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues mira, vemos que los ataques están dirigidos a las personas. El paradigma del atacante evidentemente ha cambiado. Necesitan de la activación humana, por lo tanto, muy importante, labores de concienciación que ya se han comentado y que luego entraremos en detalle. El adversario es humano y evidentemente, pues, con un fin económico. Y, sin duda alguna, y ya se ha comentado en la mesa y durante la jornada, el correo electrónico se ha convertido en el principal vector de ataque. Fijaros que también coincide con lo que dicen los analistas, ¿no? En este caso, Verizon, el 97% de los ataques van dirigidos a las personas, el correo electrónico se convierte en el principal vector de ataque, pero, paradójicamente, las partidas de vuestros presupuestos de seguridad que dedicáis a proteger el correo electrónico son las más pequeñas. Entonces, bueno, pues evidentemente es lo que los malos aprovechan. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tipo de herramientas utilizan los atacantes? Pues nosotros nos gustaría dividirlas en dos. Aquellas que pretenden ser el usuario, la típica suplantación de identidad, el fraude del CEO, que todos conocemos, bien suplantando el dominio, donde luego entraremos en detalles, cambios de display name o utilizando dominios similares, y aquellas que se acaban convirtiendo realmente en el usuario, es decir, mediante ataques de contraseña, phishing o malware, comprometen las cuentas de nuestros usuarios y a partir de ahí se mueven lateralmente dentro de las organizaciones. Desde Proofpoint lo que os vamos a ofrecer es una plataforma de seguridad precisamente para cubrir todas estas herramientas. Aquí tenéis el portfolio completo, lo dividimos en las tres partes que comentaba antes, la parte de protección de las personas, donde veremos hoy la parte de protección de correo y de protección del dominio, la concienciación de usuarios y ya para el año que viene, como en 10 minutillos no nos da tanto, pues hablaremos de nuestras soluciones de protección de la información. Entonces, sin más, entremos en la solución de protección de correo electrónico. ¿Cómo entendemos nosotros la protección del correo electrónico? Pues, como veis, la entendemos en diferentes fases. Una fase preventiva, una fase de prevención mediante nuestro módulo Email Protection, una fase de detección mediante el TAP, mediante nuestro Sandbox y luego una parte de respuesta automática mediante nuestro módulo TRAP. Si entramos un poco más en detalle para que veáis qué es lo que hace cada uno de los módulos y analizamos el flujo de entrada de un correo electrónico, el módulo Email Protection es el módulo de protección frente a amenazas conocidas. Es decir, aquí se hace toda la analítica de la reputación de las IPs,
se hace todo el filtrado de antivirus y anti-spam y tiene un modulito especial para detectar esos ataques de impostor que os comentaba en la slide anterior. El siguiente filtro es el Target Attack Protection, que es nuestro TAP, que es el Sandbox, es el módulo de protección de amenazas avanzadas. Aquí hacemos toda la analítica de los archivos adjuntos, hacemos toda la analítica de las URLs que vienen en los correos y luego para aquellos usuarios de Microsoft Office o de Google Workspace tenemos precisamente un modulito para detectar esos intentos de compromiso de cuenta que mencionaba en la slide anterior. Haceros especial mención en la parte de URL, una de las técnicas que hemos visto, ¿no? que los actores maliciosos usan cuando lanzan ataques mediante URLs, es que esas URLs, cuando son analizadas por los gateways de correos como el nuestro, pues no son malas, con lo cual lo que hacemos las dejamos pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esa URL llega al usuario, el actor malicioso la cambia y apunta a un sitio que no es el que apuntaba originalmente. De tal manera que si el usuario clica, pues se va a detonar y va a ir donde el actor malicioso quiere. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Todas las URLs que dejamos pasar las reenviamos reescritas, de tal manera que cuando el usuario clique vuelven a ser analizadas por nuestro sandbox y toma la determinación de dejarlas pasar o no dejarlas pasar. Y el tercer modulito es el módulo de remediación automática y siguiendo con el ejemplo anterior, en el caso de que un usuario haya clicado esa URL y el sandbox haya detectado que la URL es maliciosa, mediante este módulo de remediación automática se va a exfiltrar automáticamente, sin necesidad de intervención humana, ese correo del buzón del usuario, no solo del que lo ha reportado, sino de otros usuarios internos donde hayamos podido detectar, con lo cual, evidentemente, pues va a ahorrar mucho tiempo y muchos recursos de las organizaciones que se dedican a este tema. Y después de todo esto que os he contado, pues me gustaría compartir por qué al final los clientes que ya confían en Proofpoint se acaban decidiendo por Proofpoint, ¿no? Pues fundamentalmente son tres motivos: efectividad, visibilidad y eficiencia operativa. Para hablar de efectividad, a mí me gustaría mostraros pues, resultados de auditorías de correos que hemos hecho en clientes de Administración Pública Española. Fijaros, pues en un mes analizando un correo en teoría ya limpio, que es el que se entrega al usuario, pues en este caso del cliente particular analizamos unos 10 millones de correos, pues separaron 2 millones por reputación de las IP, separaron 300.000 por contenido, separaron 726 por archivos adjuntos y separaron por URLs 3.000. O sea, de los casi 10 millones de correos, nosotros hubiésemos entregado 7,5 millones. Evidentemente estaréis pensando mucho, bueno, estos datos son para las presentaciones, qué bonito quedan. Pues es un tema medio. Hemos tenido, aquí estamos hablando, ¿no?, de más o menos un 25% de parar. Hemos tenido casos del 10% por un extremo, pero es que hemos tenido casos del 60 y tantos % por un extremo. Independientemente del número, yo sí os digo una cosa. Los malos solo necesitan una oportunidad para entrar. Y fijaros, aquí en un mes le hemos dado casi 3 millones de oportunidades. No dejemos que eso ocurra. La segunda parte, es la parte de visibilidad, ¿no? Y yo creo que aquí es una cosa diferencial de nuestra solución y que es muy apreciada por nuestros clientes. La herramienta te va a permitir en tiempo real definir quiénes son las personas más atacadas de las organizaciones. Y las personas más atacadas no van a ser solo las que reciban más ataques, sino vamos a hacer un scoring entre las que reciben más ataques, las que tienen más privilegios, no es lo mismo comprometer cuentas de usuario de los que estáis aquí que el bedel que tenéis en la puerta, y luego aquellas que son más vulnerables. Y aquí permitirme que os haga un inciso con la parte de conciliación, porque estos son casos reales. Cuando lanzamos una simulación de phishing, de lo típico, oye, al usuario, necesito que cambien la contraseña del Office, por favor hay que hacerlo rápido, que estamos en plena actualización y si lo haces en las próximas 2 horas, te vamos a dar 2 mesecillos de Netflix gratis. Pues el lunes clican, como os podéis imaginar, porque ya se está riendo. Pero es que lo que es más grave, si lo vuelves a enviar el miércoles y como no le has dado los 2 mesecillos de Netflix gratis, vuelven a clicar. Y son casos reales, pero es que se lo vuelves a enviar el viernes y vuelven a clicar. Nosotros lo llamamos los happy clickers. Y os pido, por favor, que me ayudéis a popularizar el término, porque son los que al final nos la acaban liando. Aquí podemos estar entre todos protegiendo a las organizaciones, pero siempre vas a tener un usuario que te la líe. Entonces, a esa gente hay que tenerlas controladas. Y es lo que te permite la plataforma, como veis. Te va a permitir en tiempo real quiénes son las personas más atacadas, cuántos ataques están recibiendo, qué tipo de ataques están recibiendo. Evidentemente, esto os va a permitir adelantaros a los malos. Vais a cambiar la toma de decisiones de una manera reactiva, que cuando ya estáis comprometidos solo os queda llamar pues, a los profesionales que os ayudan y a los compañeros del CCN, a una manera proactiva y poderos adelantar ante los malos. Y la tercera parte es la eficiencia operativa, y yo creo que esto es muy importante para todos los que estáis aquí. Y me gustaría pues, leer literalmente la frase de uno de nuestros clientes. Dice, antes el 40% del tiempo de los técnicos de mi SOC lo dedicaban a tareas relacionadas con el correo electrónico. Hoy no llega al 5%. Eficiencia operativa.
Y bueno, me gustaría también compartir con vosotros por lo que dicen los analistas. Como veis, los diferentes, tanto Gartner como Forrester como Frost, pues sitúan a Proofpoint como líder indiscutible en la protección del correo electrónico. También si cotilláis, como esto es público, aunque se vea poco desde allí, si cotilláis los MX de Gartner, apuntan a Proofpoint. Es decir, no solo nos recomiendan, sino que se protegen ellos mismos, que protegen su correo electrónico con Proofpoint. Decía antes que los ataques iban dirigidos a las personas y necesitan de la activación humana, con lo cual es más que necesario, yo creo que todos lo tenéis claro, de que hay que implementar soluciones de concienciación de usuarios. Al final, el usuario se ha convertido en la última línea de defensa de las organizaciones. ¿Cómo entendemos desde Proofpoint que se debe abordar la concienciación? Pues nosotros, antes de tomar ningún tipo de decisión, lo que os recomendamos es que identifiquéis el riesgo de las organizaciones. Cada organización es diferente. ¿Cómo hacemos esto? Pues mediante las simulaciones de phishing, ¿no? Como vienen más de 2.000 plantillas precargadas dentro de la plataforma y vamos a ver cómo se comportaría el usuario ante un ataque de phishing. Luego lo que hay que hacer es tratar de cambiar ese comportamiento, es decir, esos usuarios que hayan caído en esas simulaciones de phishing, pues se les asignan unos módulos automáticos precisamente pues, para tratar de corregir ese comportamiento erróneo. La tercera parte es tratar de reducir la exposición. Le vamos a dar, mientras ese plugin que veis ahí en el correo electrónico, a los usuarios la posibilidad de poder reportar esos correos electrónicos que crean maliciosos y poderlos analizar. Una vez que hay que terminar esto, pues evidentemente se mide, se toman decisiones y se vuelve a repetir el ciclo, ¿no? Esto tiene que ser una cosa, no tiene que ser una cosa puntual, sino que tiene que ser una formación continua dentro de las organizaciones. Y ya para terminar, me gustaría hablaros de la solución de protección de dominio, ¿no? Decía antes que una de las técnicas que utilizan los actores maliciosos es la suplantación de dominio, mediante técnicas como es la suplantación de identidad mediante técnicas de suplantación de dominios. Aquí veis un ejemplo de un phishing que recibimos, aparentemente un mail suplantando a correos. Si veis el dominio, @correos.es, puede parecer lícito, pero no lo era. ¿Por qué? Porque Correos, hace unos años, cuando pasó esto, no estaba autenticando su correo electrónico, es decir, no tenía el DIMAR en modo Rillet, como podéis comprobar. ¿Qué fue lo que hizo Correos? Evidentemente, pues poner el DIMAR en Rillet y evitar este tipo de suplantaciones. Cuando hablamos de autenticación de correo electrónico, hablamos de 3 protocolos, ¿no? El SPF, que valida el remitente, que estoy convencido que todos los que estáis aquí lo tenéis implementado, como suele pasar en las administraciones públicas. El de KIN, que valida el contenido, donde aquí algunos todavía no habéis terminado de hacer el trabajo, ¿vale? Y luego el DIMAR, que valida el remitente y el contenido a la vez, que es la única manera de validar realmente el correo electrónico. Y el DIMAR tiene 4 valores, lo veis ahí, vacío, none cuarentena y Rillet. Si tenéis el DIMAR en los 3 primeros valores, vuestros dominios son suplantables. Y os lo demuestro cuando queráis. Y si lo tenéis en Rillet, es la única manera de no suplantar el dominio. Entonces, bueno, pensar con lo que acabo de decir, si creéis que os podían suplantar. Yo estaba haciendo un análisis y muchos de los que estáis aquí no tenéis todavía el trabajo terminado. Y cuando yo hago esta pregunta, ¿no? Pues a clientes que vamos a presentarle esta solución, dice, ¿por qué no lo tiene? Y mayoritariamente la respuesta es, Pedro, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, requiere de mucho tiempo, requiere de muchos recursos y no tengo ni tiempo ni recursos. Y sobre todo es un trabajo puramente manual. ¿Cómo os podemos ayudar desde Proofpoint? Pues con nuestra herramienta Email Fraud Defense, que va a detectar quién envía correos en nuestro nombre y os va a ayudar a precisamente que ese trabajo que a día de hoy es 100% manual, convertirlo en un 80% automático y un 20% evidente manual, porque hay que ponerle inteligencia a mano. Y de verdad estamos para ayudaros. Al final, que no os suplanten está en vuestras manos. Y no me cansaré de decirlo en todos los foros donde tengo la oportunidad de hablar. El DIMAR a Rillet, por favor. Y bueno, también hay empresas que evidentemente ayudan y yo supongo que en el caso de salud muchos de vosotros estaréis dentro de este ámbito. Tanto Google como Yahoo la verdad es que llevan ya 1 año y medio anunciando lo que va a pasar y nunca acaba de pasar, pero aquellas organizaciones que enviéis más de 5.000 correos al día a Gmail o a Yahoo no van a dejar esos correos enviarlos, tanto Google como Yahoo, si no tenéis el DIMAR en Rillet. Y ya para terminar, que creo que todavía vamos en tiempo, Rocío, pues hablaros que bueno, pues el compromiso de Proofpoint con la Administración Pública Española y el trabajo continuo con el Centro Criptológico Nacional para que todas nuestras soluciones estén dentro de la guía CCNST 105 y que os sintáis cómodos y confortables y las herramientas os cuadran pues, en este entorno. Tanto la protección del correo como la concienciación, donde fuimos pioneros y fuimos los primeros, y el resto de las soluciones estamos trabajando en ello para poderlos implementar. Y nada más, daros las gracias otra vez por estar aquí hoy con nosotros y que tengáis un buen fin de congreso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro, por esa llamada de atención educada a todos, ¿no? y por ilustrarnos cómo mejorar en esa eficiencia en la gestión del correo y de la suplantación de identidades. Ya por último, vamos a ir todos rigurosamente ocupando nuestros 15 minutos, con lo cual pues, nos retrasaremos justo el retraso que hemos tenido en el inicio de la sesión. Damos paso ya al último ponente, Rafa Vidal, que es director comercial de ciberseguridad para Nozomi Networks y que nos va a presentar el proyecto CiberSOC para entorno sanitario dentro de una iniciativa de compra pública innovadora del INCIBE apoyada en tecnologías especializadas para el ámbito sanitario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rocío, muchas gracias al Foro de las 6 y a todos vosotros. Aclarar que soy el director comercial de ciberseguridad de productos de Nursys Group, que vamos a hablar de la tecnología, efectivamente, una tecnología que tiene que ayudar, que tiene que ayudaros y que nosotros somos un integrador también para ayudaros. Una de las cosas que más me llama la atención cada vez que venimos al Foro de las 6 es pues, el increíble trabajo que sacáis adelante con lo que depende la sanidad de la tecnología y lo poco que han crecido los departamentos tecnológicos de los servicios de salud. Entonces, sois pocos, lo demuestra, ¿no?, la cantidad de gente que venís aquí. Cada vez cogéis algún compañero más del espacio de datos, de protección de datos, etcétera, para que no estéis tan solos. Y lo cierto es que, bueno, dentro de lo que podemos hacer los integradores, que estamos aquí unos cuantos, pues es ofrecernos a ser vuestro músculo para complementaros, tener vuestra oficina de seguridad, tener vuestro servicio de operaciones para poder monitorizar lo que os pasa, estar tranquilos. Y las tecnologías o los fabricantes, como Nozomi, pues la labor es tratar de tener una tecnología cada vez más cercana a la salud. Y en ese sentido, pues Nozomi ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no?, por tener herramientas Nozomi Salud, ¿vale?, que sea capaz de hablar el lenguaje sanitario. Y nosotros, pues en el proyecto que comentábamos, efectivamente, dentro del caso de éxito, pues la Unión Europea lanzó retos de decir, oye, de hecho hay un espacio, habéis visto la legislación europea, evidentemente, que está creciendo en la parte de servicios de salud, en salud, pero también es cierto que han lanzado retos de decir, oye, hay que crear ciberSOCs cada vez más verticales. El ciberSOC antes es Matrix, es un entorno donde me llega una incidencia de una empresa de aguas, me llega una incidencia de una empresa de sanidad y las tengo que priorizar y no sé cuál de las dos es más importante. De hecho, voy viendo IPs, voy tratando y voy gestionando incidentes. Bien, pues el reto aquí precisamente es tratar de que las tecnologías me den información muy amplia de contexto de qué es lo que está pasando y el técnico de ciberSOC sea capaz de tratar cada incidencia con la prioridad y notificando y actuando de una manera cada vez más personalizada para el entorno en el que está. Bueno, pues ese es el reto que tenemos por delante. Para eso, el INCIBE se propone desarrollar tecnología europea, en este caso nacional, ¿vale?, para complementar, obviamente, los grandes players de Gartner, ¿no?, como es pues, todos los fabricantes que están compartiendo mesa conmigo, ¿no? Con ellos sois capaces de proteger, sois capaces de hacer todo y quizá hablar del lenguaje del negocio es lo que aquí hemos hablado mucho estos días. En el plano estratégico, cada uno de vosotros tendréis un plan director de seguridad que habéis tratado de gestionar, tenéis un presupuesto y tratáis de, con ese presupuesto, tener la mejor protección para vuestro servicio de salud. Por lo tanto, tenéis un plan de desarrollo que se apoya mucho en RGPD, que se apoya mucho en Esquema Nacional de Seguridad y en NIS2. Y luego tenéis un entorno de operaciones, que es lo que de verdad os consume en el día a día, ¿no? Tenéis que estar en modo despacho, despachando incidencias para resolver incidencias. No se habla el mismo lenguaje, hay que tratar de acercar esos dos mundos y eso es lo que trata el proyecto. Si somos capaces de enlazar cada acción de nuestro plan director, que se basa en riesgos, con lo que pasa en operaciones, es decir, con lo que detecto y lo que de verdad en el día a día me aprieta el zapato, vamos a tener mucho. De hecho, vamos a hablar el mismo lenguaje. Cuando nos preguntes, hoy leía una encuesta de cuántos incidentes hay en sanidad reportados a esa entidad supranacional como es el ENISE. Y hablaba de que el 43% de los incidentes se producen en hospitales y el 57% en centros de salud. Es decir, en atención primaria hay muchos más intentos de ataque. Y eso me recuerda una anécdota que me contaban y que seguramente sufrís muchos. Hay centros de salud que solo se abren en verano. Cuando tú abres la paraeta en verano, tenéis que actuar vosotros antes y parchear un montón de sistemas que llevan muchos meses sin actualizar Windows, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay una acción muy clara que no te pueden dar las herramientas y que tenéis vosotros que establecer en vuestros planes. Pues eso forma parte, ¿no?, de ese plan director de seguridad que tenéis y que la tecnología... Vamos a acercar ambos mundos.
¿Cuál es lo ideal? Pues tratar de tener un SOC que le llegue la máxima información, o sea, tengo una incidencia en un centro de salud y forma parte de los centros de salud de verano que solo abro en verano. Sería bonito que el CiberSOC supiese que, oye, tengo que actuar más rápidamente en esos que están más en riesgo y que si hay una incidencia que tiene que ver con un tratamiento para el quirófano, como hablábamos del primer incidente, entre comillas, al que se le atribuye una muerte humana que sucedió en Alemania, pues no estaban los datos con ransomware accesibles, los datos del paciente, se le trasladó y no pudo atenderse a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuán sería importante que cuando me llega una incidencia sepa que puede afectar al quirófano y al servicio y tal? Eso solo lo sabéis los compañeros que trabajáis en sanidad. Eso no lo pueden conocer las herramientas. Pero las herramientas sí pueden daros la máxima información de qué cosas están afectadas. Bien, dicho esto, lo que vamos a tratar es, en el proyecto, el reto, lo que nos propone es conocer la máxima casuística, casos de uso que suceden en el entorno sanitario para tratar de ver cómo sería una respuesta no genérica basada en un CiberSOC en general, en playbooks, sino que todos nosotros nos vayamos especializando en tener un libro, ¿vale?, para actuar en cada entorno sanitario, que no será el mismo de atención primaria que de atención especializada, ni será el mismo en una máquina de electromedicina que en un servidor de historia clínica, que en un PC de un sanitario, que en un PC de un laboratorio. Esa priorización es la que vamos a tratar de evolucionar en este proyecto. Vamos a utilizar tecnologías existentes. Evidentemente hay tecnologías aquí líderes que no se trata de reinventar la rueda. Lo que vamos a tratar es de darles el complemento a las tecnologías mejores para hablar ese lenguaje sanitario. Bien, y el proyecto sí que cubre pues, hacer esas pruebas de concepto para recoger la máxima casuística. Y bueno, lo primero es agradecer a los que habéis participado. Tengo que agradecer a Consellería de Sanitat y a Salud Madrid, que son los pioneros que nos acompañaron hace 2 años cuando iniciamos esta aventura, y luego los que se han sumado como servicio andaluz y los que están en trámites a ver si conseguimos embarcarlos, ¿vale? Y luego también es verdad que cada vez tenemos que colaborar con más centros de seguridad que atienden incidencias para que traten de ver si es verdad que podemos especializarnos en sanidad. Entonces, bueno, desde aquí, pues, CERS que están participando, como el de Seidor o el NUSIS, pues también. Y luego mucho entorno sanitario que está el laboratorio, que son proveedores críticos vuestros, ¿vale?, de servicios de salud. Bien, dicho esto, ejemplos. ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Cómo actuar de la mejor manera posible? ¿Cómo detectar y cómo actuar ante una exfiltración de información? Que se ha hablado mucho, ¿vale? Hemos hablado de muchos casos de la Agencia de Protección de Datos que viene a posteriori porque hay una denuncia, pero lo ideal sería haber tenido la detección temprana de que hay un dato sensible que está viajando, que está siendo accedido, que no debería, etcétera, ¿no? Pues hay que ver qué herramientas de las que se han presentado aquí nos permiten tener eso, cómo recibimos los incidentes y cómo tratamos de actuar dependiendo si el dato sensible es historia clínica o el dato sensible es otro. Por supuesto, en ciberseguridad IT, OT y OMT tenemos la identificación del inventario, que es algo súper importante. Es muy difícil que tengas un inventario actualizado de la cantidad de empresas que llegan e instalan monitores de paciente, instalan proyectos de lo que sea, instalan cámaras IP, instalan un montón de dispositivos. Entonces, es muy importante tener el inventario máximo. Herramientas como Nozomi nos van a permitir eso. Ahora lo veremos, ¿no? Las tecnologías habilitadoras. Tener todo el inventario controlado, sabiendo qué comunicaciones se producen y aprendiendo un comportamiento estándar de cada hospital y detectando cualquier anomalía que pase. El uso inadecuado de máquinas de electromedicina, también ayudar a los responsables médicos a ver cuál es el uso de las máquinas, los horarios, si hay mayor uso o menor uso y qué pasa con ellas. Y al final, esto consiste en detectar anomalías antes de que suceda la amenaza, ¿no? O sea, estas plataformas nos van a tratar de dar la información mascada para que cuando hay una anomalía en un hospital o en un centro de salud, actúe antes de que el atacante se haya metido en los sistemas. Por lo tanto, vamos a tratar de tener un análisis de riesgos que nos exige la NIS y la directiva y el ENS dinámico, basado en la realidad. Y esa gestión de incidencias también tiene que basarse en mi plan director de seguridad. ¿Cómo verticalizamos este SOC? Pues aquí tenemos una analogía entre lo que es operaciones y gestión. Siempre ha habido una diferencia en todas las empresas y en el entorno sanitario, pues me voy a poner a implantar el ENS y tengo un equipo de gente que me ayuda a poner un plan director de seguridad, me entrevisto con los responsables de cada departamento, de hospitales, etcétera, y voy poniendo un plan de análisis de activos, de inventario de amenazas y al final una serie de acciones. ¿Basadas en qué? En NIS2, en ENS. Y tengo mi plan para ir implantando con mis fechas. A lo largo de 1 año y medio, mis riesgos que yo considero van a mitigarse y voy a hacer estas acciones. ¿Qué pasa con las plataformas que están por debajo detectando operaciones? Que autoinventarían todos los activos
que son capaces de detectar amenazas y avisarnos de cuántas amenazas tenemos en cada activo, ¿verdad? Y que nos van a sugerir recomendaciones. Las plataformas como Nozomi nos sugieren recomendaciones de remediación muy cercanas a decir, oye, pon esto y te quitas estas amenazas de encima. ¿Cómo ligamos ambos mundos? Pues en el proyecto lo que pretendemos es ligar los activos de estas plataformas con los activos del análisis de riesgos, que las amenazas de nuestro análisis de riesgos sean las que pasan en realidad y que nuestro plan de tratamiento esté ligado con las recomendaciones que nos dan las plataformas de las que hablamos aquí. ¿Con eso qué vamos a conseguir? Pues que si inyectamos estas vitaminas a un cibershock, con una plataforma que hable el lenguaje sanitario, como es Nozomi en este caso, pues vamos a tratar de detectar y clasificar un incidente de la mejor manera posible, sabiendo la taxonomía, si el activo afectado es una máquina de electromedicina, es un dispositivo de OT, un dispositivo de un médico, y dándole el máximo contexto con esa inteligencia artificial que aportamos, diciéndole, oye, que este activo es muy importante para el negocio, está en atención primaria y eso es el PC de un médico. Si somos capaces de decirle eso al analista, vamos a semiautomatizar la contención, la respuesta y vamos a avisar al hospital y al centro de salud, oye, esta acción de este médico en este centro de salud es peligrosa o hay que desconectar algo porque está accediendo a la historia clínica. Entonces, vamos a tratar de conseguir que cualquier cibershock, sea con la tecnología subyacente que sea más rápido y eficiente y tenga mucha semiautomatización. Hemos hablado estos días de que queremos llegar a volúmenes de un 90-95% de automatización y eso es lo que pretendemos también. ¿Cuáles son las tecnologías habilitadoras que estaba comentando? Pues vamos a centrarnos en esta parte, en la detección de anomalías del ámbito OT y OMT, Internet of Medical Things. Con Nozomi tenemos un autoinventario, evidentemente, de todos los activos de ámbito IT, OT y médicos, pero es que es verdad que la capa médica, esa capa extra, el Nozomi para salud, te permite saber, pues, tener un portal para el personal médico y saber qué pasa con todas las máquinas y todos los dispositivos de electromedicina, disponer de alertas ante usos en horarios indebidos o ante un mayor uso de una máquina o de otra, poder balancear. Le ofrece mucha información a los directores médicos para que sepan qué pasa con las máquinas y viene de ser una plataforma en ciberseguridad capaz de hacer un análisis de verdad deep, de análisis profundo de paquetes, Deep Packet Inspection, que te va a detectar un comportamiento normal de la red, porque analiza todos los paquetes a bajo nivel, y cualquier anomalía te la va a despertar. Tiene fuentes de inteligencia, Mandiant, por ejemplo, tiene fuentes de inteligencia propias, le puedes alimentar con todos los indicadores del CCN de reglas STIG, de reglas YARA, todo lo que viene de la Red Nacional de SOCs, se lo podemos inyectar para que detecte todo ese tipo de cosas. Entonces, destacar que es una plataforma que viene del mundo de la ciberseguridad, que viene del mundo de las redes para ver el mapeo muy fácilmente cuando tienes un incidente de quién y qué activos se ven afectados y que nosotros lo que tratamos también en este proyecto es de inyectarle la información de cómo es ese activo para el negocio. Oye, esto afecta a atención primaria, secundaria, a un PC de un sanitario o a una máquina de electromedicina. Tiene mucha tecnología para minimizar los falsos positivos. El problema muchas veces es que tenemos muchas incidencias y el cibershock se consume. Es muy importante tener dentro de estas plataformas la capacidad de aglutinar, de agrupar incidencias que sean relacionadas y darte un plan de recomendaciones muy claro. Entonces, esa automatización es muy importante. Y lo último también, como herramienta, es que permite el análisis forense. Como tenemos el análisis profundo de paquetes, tenemos toda la evidencia de cualquier incidente y activos involucrados con todos los paquetes para poder enseñar, pues como hemos visto estos días, ayer y hoy, que hay muchos casos que terminan en los juzgados. Pues para poder demostrar esa infiltración o esa atacante o lo que sea, podemos recopilar la evidencia digital. Y vamos a ir ahora muy rápido, en la parte final me quedan 2 minutos. Esto es un ejemplo del autoinventario que permite la plataforma con un dispositivo médico, el horario de uso y una postura de seguridad basada en pues, la parte técnica, ¿vale? Qué superficie de exposición tiene, si tiene más o menos vulnerabilidades, si se conecta a motores de análisis de vulnerabilidades, en fin, se puede alimentar de muchas otras fuentes, ¿vale? Y por último, la otra pieza, que sí que es tecnología española, en este caso nuestra de Nunsis Group, que estamos promocionando y desarrollando, es poder conectar esa información de este dispositivo diciendo, oye, este dispositivo está en la planta de rayos, afecta a tal hospital y por lo tanto tiene una criticidad para el negocio X
¿vale? Y cualquier parcheo te va a ayudar a cumplir de esta manera con la NIS 2 o con el ENS. Entonces, si tenemos un cuadro de mando de estas plataformas que nos permiten saber qué pasa en las máquinas asociado a los activos, nosotros convertimos esos cuadros de mando en qué procesos médicos están involucrados, a qué nivel de riesgo tienes en una atención primaria o especializada, y esas alertas asociadas a servicios de salud pues nos van a permitir tener cuadros de mando sabiendo si hay oncología, si hay más incidencias en el CPD que presta servicios al resto de servicios del hospital o en cualquier ámbito médico. Aquí hay un ejemplo de los cuadros de mando, de lo que viene de bajo nivel a lo que nosotros presentamos. Tenemos un cumplimiento X en la directiva NIS 2, tenemos acciones para mitigar los riesgos orientados a poner controles de directiva NIS 2, tenemos estos activos de negocio con estas amenazas y al final esto lo convertimos, pues como vemos aquí, en unas recomendaciones que te proveen las herramientas, en este caso Nozomi, nos dice tenéis mejoras en el hardware, en la mitigación de vulnerabilidades aplicando parches o aplicando estas medidas o cambiando las contraseñas. Nosotros lo convertimos en un plan de mejora de la seguridad que alimenta el análisis de riesgos dinámico y tenemos un plan con sus responsables, sus plazos para ir persiguiéndolos. Es importante que hable el lenguaje del negocio, que cuando me salte una alerta me diga en lenguaje médico, en lenguaje sanitario, qué está siendo afectado. Entonces, unir ambos mundos es un poco nuestro reto en este proyecto del INCIBE y os animamos pues, a cualquiera de ellos a que participéis y a que podamos intentar ayudaros a mejorar este conocimiento. Así que, bueno, ¿cómo serán los SOCs en 5 años? Pues efectivamente, la inteligencia artificial, que es un melón que se ha abierto estos días un poquito, nos va a llevar a que los ciberatacantes van a poder atacar sin tener mucho conocimiento, y a que nosotros tenemos que aprovechar la inteligencia artificial, ¿verdad?, para que todos los esfuerzos que hagamos estén muy orientados, que nos ayude la inteligencia artificial no solo a preparar las presentaciones de hoy, a orientar los debates, sino que nos ayude a protegernos, ¿verdad?, priorizando y haciendo que todos los esfuerzos vayan orientados a los mayores riesgos y en ese orden pues tener protegidas a las organizaciones. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por reforzar el mensaje de la importancia de acercar la operación a esa planificación, ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo para preguntas. Voy a resaltar algunos aspectos que me han parecido importantes de las presentaciones, ¿no?, de este entorno en el que los datos sanitarios pues, forman un sistema complejo, heterogéneo, en el que no estamos solos, en el que hay que aunar herramientas, políticas, servicios tanto de integración como de operación y reforzar las capacidades con la utilidad tanto de las sanciones, pero también de las inversiones, ¿no? Se están cocinando en estos días el índice 6 2024, con lo cual pues espero que tengamos unos resultados más optimistas o mejores perspectivas en cuanto a inversión para poder trabajar en la prevención, dado que también se ha resaltado esa relación directa entre la vigilancia y la reducción de brechas. Los malos se aprovechan, esto también lo hemos dicho, necesitan una única oportunidad, pero bueno, pues sí que hay capacidades para que automáticamente, ¿no?, podamos ser más eficientes, podamos resolver más problemas y bueno, también se habló ayer, ¿no?, y se lleva hablando durante todas las jornadas de la importancia de algunas buenas prácticas como es el mínimo privilegio, la monitorización y la certificación. Yo ya, volviendo a la mitología cántabra, es cierto que el malvado o jáncano pues, tiene un punto débil, ¿no? La única forma de matarlo es encontrar un pelo blanco que tiene escondido dentro de su barba y arrancándolo así pues, podemos acabar con su vida. Muchas gracias a los ponentes, me lo habéis puesto francamente sencillo y a toda la audiencia. Gracias.